Bien, entonces hemos empezado a registrar el video de la clase de hoy, 9 de febrero del año 2021, martes 9 de febrero. Tenemos una clase corta hoy de 50 minutos en la que vamos a continuar, como dije hace un momento, avanzando en el tema introductorio sobre errores y aproximaciones antes de abordar el primer tema grueso o el primer tema específico de nuestro curso. Ese primer tema que abordaremos tal vez en la sesión siguiente, o sí, tal vez empezamos en la siguiente clase, se refiere al cálculo de raíces de ecuaciones. Pero antes de abordarlo, vamos a dejar precisados el día de hoy algunos conceptos sobre el manejo de los errores, que son, por ser conceptos fundamentales, es importante que los tengamos bien claros, aunque son bastante sencillos, realmente son conceptos de orden muy elemental, pero no por ello dejamos de precisarlos y de afirmar exactamente sus definiciones y la forma como se usan, porque en todos los métodos y en todos los temas que vienen a lo largo del curso, vamos a tener que usar esos conceptos. De hecho, como los métodos numéricos que expondremos aquí, como ya lo he dicho en las clases anteriores, son estrategias de solución de problemas que son aproximadas, es decir, frente a la solución analítica que se obtiene con las técnicas del cálculo integral, diferencial, vectorial, que sí son exactas. Las técnicas numéricas tienen un grado de acercamiento bueno, razonablemente bueno, pero que por no ser exactas involucran un error, una diferencia entre el valor real de la cantidad que estamos buscando y la aproximación que logramos con el método numérico. Entonces, estos conceptos de error y aproximación están presentes a lo largo y ancho de todo nuestro mapa de temas. Bueno, obviamente no vamos a volver a repetir todo lo que se dijo sobre errores y aproximaciones, pero recordemos que definimos lo que era el concepto de error como tal, como la diferencia entre el valor real y el valor aproximado que estamos calculando. Definimos que había varios conceptos importantes para poder calificar la calidad de un dato. Uno de ellos fue el de las cifras significativas. Ilustrábamos el concepto con un ejemplo del velocímetro de un carro, en el que dependiendo de la escala del instrumento, bien fuera una escala demasiado amplia o un poco más precisa podríamos estimar, fíjense que en este caso todavía no estamos haciendo ningún cálculo, sino solamente una estimación observando el instrumento, estimar un valor de una velocidad o un valor de unos kilómetros recorridos. Y de ahí desprendimos el concepto de cifras significativas. ¿Alguno de ustedes me podría recordar qué dijimos que eran las cifras significativas de una cantidad? Dijimos que las cifras significativas eran ¿qué? Que se podían utilizar de manera confiable. O sea, son todas las cifras de la cantidad que estamos usando, que como dices tú, Jennifer, se pueden utilizar de manera confiable, más una estimada, creo que habíamos dicho. Sí, eso. El número de dígitos que se ofrecen con certeza, más uno estimado que se estima pues en diferentes formas. En el caso del ejemplo que vimos del velocímetro del carro, pues y del odómetro lo hicimos con estimación visual. En algunos casos se usan, dependiendo de la naturaleza de los datos que estemos usando, que estemos tratando, se pueden usar técnicas de estimación que en su momento trataremos aquí con algo más de rigor. Bueno, entonces, un par de precisiones sobre las que sí quiero ser un poquito más detallado son estas. Cuando uno maneja datos, los datos en ingeniería pueden ser de muy diversos órdenes de magnitud, así como podemos manejar cantidades, fracciones muy pequeñas, dependiendo de la naturaleza del fenómeno. Podemos enfrentarnos a situaciones en las que los datos tienen cantidades, o sea, valores numéricos muy grandes. Y en ambos casos podemos tener confusión o podemos tener algunas dificultades para establecer las cifras significativas de la cantidad.
Por ejemplo, cuando hay muchos ceros, bien sea ceros ceros que aporten, que le agreguen valor a la cantidad, o ceros en las cifras decimales. A veces los ceros, como en estas tres cantidades, no aportan mucho significado, o bueno, depende de si se conoce con certeza el valor de ellos. Pero los ingenieros o en ingeniería adoptamos la costumbre de representar cantidades usando notación científica, que significa quitándole a la cantidad todas las cifras que no sean estrictamente significativas y representándola como una cantidad, lo que resulte multiplicado por una potencia de 10, que puede ser positiva o negativa, dependiendo de si se trata de cantidades grandes o de fracciones, para eliminar la ambigüedad de los ceros. Porque, por ejemplo, esta cantidad, 45.300, si esa, por ejemplo, fuera una cantidad que la estoy midiendo o la estoy observando en un instrumento que mide, pongamos un ejemplo, el número de revoluciones por minuto que tiene un motor. Es posible que yo no pueda saber con precisión que son 45.315 o 45.318, porque el instrumento que estoy usando para medirlo es parecido al velocímetro del carro, me dice que está entre 45.250 y entre 45.350, por decir algo. Entonces yo hago una estimación y digo, bueno, está en la mitad. Entonces yo no estoy seguro de que estos últimos dos ceros que yo dije al leer el instrumento, son 45.300 revoluciones. No estoy seguro de que esos dos ceros sean exactamente porque la máquina está girando a esa velocidad, sino que hacen parte de la estimación que yo apliqué al observar el instrumento o al extraer la medida de alguna manera. En ese caso, entonces simplemente lo reemplazamos como 4.53 por 10 a la 4, que es una cantidad que no quita la ambigüedad, no quita la imprecisión de esa observación, pero que sí me permite saber que las cifras realmente significativas de la cantidad son el 4, el 5 y el 3. Y usando notación científica nos quitamos de encima el problema de manejar cantidades de muchas cifras, o sea, de muchos dígitos, donde posiblemente algunos de ellos no sean suficientemente significativos. Esto que estoy diciendo depende y debe adaptarse como definición a cada situación en concreto. O sea, no hay una fórmula, no hay una metodología que sirva para aplicarla como receta de cocina y decir, bueno, en estos casos, hay que desarrollar un criterio de interpretación. Pretendemos desarrollarlo a medida que vayamos avanzando en los temas del curso. Pero quería dejar esto un poquito más explícito que lo hicimos en la clase anterior. Bueno, ya dijimos por qué es importante entender el concepto de cifra significativa, porque pues a partir de ahí podemos determinar qué tan confiable o no es un dato. Entonces, por ejemplo, hay valores en ingeniería y en el mundo real, hay cantidades que no se puede saber cuánto vale la cantidad con absoluta certeza, porque son, por ejemplo, números irracionales, que tienen una parte entera y una fracción, pero esa fracción es infinita. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale el número pi? En lo que ustedes recuerdan, ¿cuánto vale el número pi? 3,1416. Esa es una aproximación al número, ¿cierto? Porque realmente pi, cuando uno lo calcula, cuando uno mira, por ejemplo, usa una estrategia para determinar el valor preciso de pi, va a encontrar que le da 3,1415,9 y cosas más, o sea, un poco más, una cierta cantidad adicional de cifras decimales. Pero como no siempre uno puede manejar, o sea, y no resulta práctico decir, bueno, maneje ese pi con 20 decimales, porque entonces todas las veces tienes que estar, o sea, los 20 decimales son muchísimos, por ejemplo, para una máquina de cómputo en condiciones estándar. Entonces, en muchos
escenarios se dice, bueno, cójalo como 3, 14, 16. Si le quieres dar un poco más de precisión a tus resultados o si lo necesitas, depende pues de la naturaleza del campo donde estemos trabajando. Entonces no uses 3, 14, 16, usa el pi con 8 cifras decimales o con 5 o con 10. Realmente si uno mira el valor exacto de pi, no lo conocemos. El hombre no lo ha podido conocer pues, porque se presume que no es, que es una cantidad donde las cifras decimales, que aquí hemos representado apenas algunas, son infinitas. Además, a diferencia de otras cantidades, a pesar de que el hombre busca y busca cada vez nuevos decimales a continuación aquí, ha encontrado que no hay grupo, no se ha encontrado todavía un grupo de decimales que se repita periódicamente como en otras fracciones, donde en las cifras decimales hay 4 o 5 cifras que luego se vuelven a repetir y luego que se repiten periódicamente. En el número pi no es así. Y como pi hay muchas situaciones en las que el resultado no se puede representar con absoluta y completa exactitud matemática. Entonces lo que hace la gente es lo que algunos de ustedes, o sea, que hacemos normal, que tú me lo dijiste en tu definición, 3, 14, 16, corte por aquí. Suponga que este 14, 15, 9 es 14, 16 y desprecie lo demás. Al despreciar lo demás, estoy usando con esta variable un valor que no es exactamente su valor matemático y que por lo tanto al usar esto, por ejemplo, para calcular el área de un círculo o la longitud de una circunferencia o cualquier otro cálculo donde el pi esté involucrado, si yo digo que pi es igual a 3, pues introduzco un error en el resultado. Si digo que es 3,14, también porque ese no es el valor exacto de pi, pero ese es un valor más cercano al valor exacto que usar el mero 3. Si uso 3, 14, 16, me tranquilizo el espíritu diciendo, bueno, ya usé 4 cifras decimales, trabajemos con ese. Pero como ingenieros sabemos que ahí adentro hay un error que está metido en el hecho de que yo recorté todo esto del 3, 14, 16, redondeé el 59 a 60 y de ahí para allá desprecié lo demás. Y eso, dependiendo de la importancia o de la, digamos, de la criticidad del cálculo que estoy haciendo, puede introducir valores en el siguiente cálculo, y si ese cálculo lo uso para hacer un cálculo subsiguiente, ese nuevo resultado también va a arrastrar un error y así sucesivamente. Como dato curioso, simplemente hoy en día se conocen algo así como 13,3 billones de cifras decimales del número pi, sin que hasta ahora se haya encontrado ninguna repetición. Siempre me he preguntado a quién le parece placentero esa vaina de buscarle tantas cifras decimales a una cantidad, pero resulta que uno mira en internet y hay en el mundo clubes y grupos de gente cuerda y loca trabajando, divirtiéndose aparentemente en la búsqueda de cifras decimales nuevas del número pi. Este mundo está lleno de gente de todos los colores. Para mí eso pues me parece Profe, ni se diga del hombre que tiene el récord que dictó todos los números esos sin equivocarse. Bueno, de ese tipo de cosas hay una enormidad de fenómenos. Bueno, entonces, cuando se omiten, cuando se corta una cifra a partir, un dato a partir de cierta posición y lo restante a partir de ahí lo omitimos, estamos introduciendo un error que normalmente lo denominamos el error de redondeo. Es lo que uno dice, no, pues redondee pi a 3, 14, 16 y use ese número. Ya yo sé que al decir redondéelo a 4 cifras decimales, estoy despreciando el resto del valor que puede ser pequeño frente a la cantidad total, pero que al despreciarlo hace que la cantidad que estoy usando como valor de pi o como valor de la variable que sea, estoy usando pi solo como ejemplo, sepamos que tiene intrínseco un error de partida desde el momento en que uso la cantidad. Bueno. ¿Esto qué pasa? Que nos haya. Ahora veamos o definamos la diferencia entre dos cosas. ¿Qué es la exactitud de una cantidad y qué es la precisión de una cantidad? Me gustaría escuchar, antes de proceder a definir formalmente, me gustaría escuchar sus conceptos.
cómo definen ustedes o cómo entienden ustedes la diferencia entre el concepto de precisión de un valor y exactitud de un valor? ¿Quién me dice cómo entiende en su ámbito personal el concepto de exactitud de una cantidad? ¿Cuándo una cantidad es exacta y cuándo una cantidad es precisa? Si esas dos cosas son lo mismo o si son cosas diferentes, ¿cómo lo entienden ustedes? Profesor, yo lo entiendo como exactitud que tanto se acerca el valor al valor real. O sea, que tanto se acerca ese número al valor real, y la precisión, diferentes valores, que tan cerca están todos esos valores. ¿Me podrías ilustrar eso con un ejemplo? En los Juegos Olímpicos, el deporte del tiro al arco, ¿qué tan cerca se encuentra la flecha de la diana del centro? Sería exactitud. Y para precisión, ¿qué tan cercana se encuentra todas las flechas que el tirador lanzó? Pues sí, es razonable el ejemplo y vamos a precisarlo entonces a continuación. Siempre que haces un cálculo de cualquier cosa, que estés haciéndolo mediante un método matemático y encuentres una respuesta, esa respuesta puede ser correcta, o sea, puede ser exactamente la respuesta que debería ser, o puede estar cerquita, ¿de acuerdo? ¿Qué tan cerca del valor real que se supone que esa respuesta representa es lo que define si esa respuesta que tú calculaste es exacta o no? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tú quieres saber tu peso, entonces uno se consigue un aparato de esos donde la gente se pesa, lo pone en el suelo y se para encima y ahí le da 65 kilogramos. ¿Cómo se sabe si esa medida realmente son los 65 kilogramos que tú pesas? Pues uno tendría que saber previamente cuál es su peso para decir, este aparato que estoy usando es exacto, porque me da la medida exactamente la que es. En ese ejemplo, pues uno tiene la amarga experiencia de que se pesan instrumentos diferentes y pesa cantidades diferentes, porque los instrumentos tienen distintos grados de calibración. Pero es así como lo acabas de decir. Entonces la exactitud es qué tan cerquita está el valor que encontraste del valor que se supone que deberías haber encontrado, del valor real. Esa solamente se puede medir con absoluta certeza si tú sabes cuál es el valor real al que deberías llegar. Pero si estás calculando el valor de una variable para el tiempo t igual a 10, pero no sabes exactamente cuánto tiene que valer la variable en el tiempo t, tú calculas un valor y bueno, encontré que vale esto. ¿Cómo sabes si eso es de buena o de mala calidad? Hay que mirar otros ángulos, porque si tú no sabes cuál es el valor real que se supone que el dato que encontraste debería valer, no puedes compararlos para saber qué tan exacto es. La precisión de la medida, la precisión del cálculo, la precisión del instrumento, la precisión del valor observado o del valor calculado, tiene que ver más bien con la confiabilidad del proceso con el que obtienes el valor. Si tú estás calculando, como lo decías con lo de las flechas de la diana, si tú estás calculando una cantidad mediante un método numérico a partir de unos datos y haces el cálculo una vez, luego pues, mides los datos, o sea, si haces con los mismos datos te va a dar lo mismo, pero si tomas un nuevo set de datos que represente una segunda instancia del mismo fenómeno, haces el cálculo y encuentras otro valor, y a medida que tú encuentras esos valores, si esos valores que vas encontrando están muy cercanos entre sí o están muy dispersos, cuando están muy cercanos entre sí quiere decir que tu procedimiento es muy preciso. No sé si sea exacto porque depende de qué tanto esos valores se parecen al valor real que se supone que representan, pero es preciso porque los resultados que obtienes están muy cerca los unos de los otros. Pero si esos cálculos que haces sucesivamente de un mismo proceso te arrojan valores muy dispersos, algo está afectando la precisión del procedimiento. El ejemplo que pusiste del tiro al blanco es el ejemplo clásico en el momento de definir estos dos conceptos. Porque, por ejemplo, si yo tengo
si yo trato de precisar la calidad de un tirador o de un arquero que está disparando contra una diana, contra un blanco, quiero calificar su nivel de precisión y su nivel de exactitud. ¿Será exacto el disparo cuando al disparar el arma o el arco o la flecha da en el centro de la diana? Esa es la mayor exactitud posible. Y para eso se entrena el tirador, y para eso usa instrumentos, en este caso un arma o un arco especializado, bien calibrado, que le permita mejorar sus habilidades. Entonces, si uno, por ejemplo, dice que la diana es esta y le decimos al tirador que haga 10 disparos, no sé si son una serie de disparos, y empieza y el primero da por aquí, y el otro da por aquí, y el otro da por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo como que no tiene mucha puntería, o sea, no está muy preciso, porque cada vez que dispara pega por un lado distinto. O sea, las medidas con respecto al valor real, que es la diana, en cada caso son muy diferentes. Algunos están muy lejos, otros están muy cerca, pero no podríamos decir que hay, digamos, un patrón que le permita decir, mira, es que si usted mueve 1 milímetro a la derecha, va a tener mejores posibilidades, porque simplemente si yo miro este conjunto de disparos y supongo que él cambia la orientación, lo que voy a cambiar es la dispersión sobre la diana, pero no voy a mejorar el nivel de exactitud. Ahora, quiere decir esto que tiene una exactitud baja, porque no está acercándose al valor que debe acercarse, y tiene una precisión también baja, o sea, es impreciso, pues porque a pesar de repetir varias veces el evento, no se aprecia una tendencia o una consistencia en los resultados que obtiene. A veces está cerca, pero a veces está muy lejos. Entonces, veamos otro caso. Si este señor empieza a disparar, o otro tirador, digamos, fíjese lo que pasa si los disparos, por ejemplo, son así. Él tiene una precisión baja todavía, porque hay dispersión alrededor del valor real, o sea, no hay consistencia, no está, mayoritariamente no está cerca de la diana, a veces le pega, pero a veces se va para otro lado, pero es más exacto que el anterior, porque los errores, las distancias con el objetivo son en la totalidad de los casos son menores que las de este señor. O sea, este segundo tirador tiene un grado de precisión muy bajo, o sea, igualmente bajo que el anterior, pero tiene un grado de exactitud mayor porque se sale menos de la diana. Entonces, sus datos están más cercanos al valor deseado, pero no hay uniformidad. Es decir, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4 tiros que están cerca del valor real, pero hay muchos que están con un cierto nivel de dispersión que no es uniforme. Entonces, ese señor tiene más exactitud, pero sigue siendo impreciso. Ahora, en este caso, que estaríamos en baja exactitud, pero mayor precisión, se dan estos casos. Fíjate que todos los disparos del tipo están muy centrados, o sea, él siempre dispara con el mismo nivel de precisión. O sea, en promedio todos sus tiros están más o menos a la misma distancia del valor real, pero están todos alejados del valor real. O sea que la exactitud es baja porque no le pega al valor real. Sus resultados no son ideales, pero son consistentes. Es decir, si él corrige algo en su método, en su proceso, muy seguramente este grupo de resultados puede centrarlo más sobre un objetivo favorable. Entonces, este señor es más preciso, sus resultados son consistentes siempre sobre una medida parecida, aunque no sean exactos porque todos están alejados del valor real. Naturalmente, el que es exacto y es preciso, o el que tiene mayor exactitud y mayor precisión, no quiere decir que todas las veces acierte el valor real, pero sus resultados tienen mucho menos error, mucho menos distancia con respecto al valor real que los de este y obviamente que los de los dos anteriores. Entonces, con esos 4 ejemplos
creo que podemos tener una visión un poquito más clara de lo que es el concepto de exactitud y precisión, que como lo habíamos definido en la lámina anterior, entonces la exactitud es que tanto el valor que lograste calcular coincide exactamente con el que se supone que debería coincidir, o sea, coincide con el valor real que se supone que estás calculando, mientras que la precisión significa que si calculas varias veces un resultado para un mismo fenómeno, que esos resultados no sean excesivamente dispersos, o sea, que tengan en promedio más o menos errores parecidos frente al valor real. Entonces, una cosa como esta es exacta si cuando yo le coloco un peso, lo que mide aquí es realmente lo que el aparato pesa. Pero si le pongo aquí 1 kilo de arroz, o le pongo aquí en una bolsa 900 gramos de arroz, y aquí me marca que son 1000 gramos, entonces la exactitud del aparato está comprometida. No está midiendo exactamente. Ahora, la precisión del aparato en estos casos es de mayor o menor precisión si puede medir diferencias de peso más pequeñas, si al ponerle cantidades pequeñas me puede calcular un resultado razonablemente de razonable calidad. Y además, cuando yo mido la misma cantidad sucesivamente, presenta valores consistentes. Es decir, que si yo le pongo un peso de 800 gramos, no me va a decir 810 en una medida, 840 en otra, 790, sino que me va a estar dando 810 o de pronto 811, 809, depende de la calidad del instrumento, pero las medidas están consistentes alrededor de un valor estándar. Algo está sucediendo con mi celular porque me entran llamadas de 1 segundo y se cortan. Entra y se corta. No sé qué será, ni sé quién me está llamando porque son números extraños. Bueno, entonces el error en un resultado, pues obviamente se deriva de usar aproximaciones en lugar de usar los valores reales. Pero ya sabemos, ya lo hemos dicho varias veces, y lo vamos a comprobar a medida que avancemos, que en la mayoría de los casos nos toca usar aproximaciones, o que no en la mayoría, no hablemos tan en general, que en muchos casos nos vamos a ver enfrentados a usar aproximaciones en lugar de cantidades exactas. Porque muchas veces no se conoce la cantidad exacta o la cantidad no puede ser exactamente medida, o en ocasiones pues no se tiene información sino cierta, sino solo aproximaciones o solo estimaciones. Entonces, error de truncamiento se conoce, así como decíamos que el error de redondeo consiste en despreciar una parte de la cantidad. Es posible que habiendo usado cantidades exactas, entonces los cálculos que yo haga mediante un procedimiento iterativo, yo sepa de entrada que la naturaleza del cálculo no me produce un valor exacto, sino me produce un valor aproximado, y al usar ese valor aproximado en la siguiente iteración, aun si yo no le quito cifras, el solo hecho de que el primer valor sea una aproximación introduce un error en la siguiente y así sucesivamente. A eso los matemáticos lo llaman el error de truncamiento. Aquí pues nosotros nos vamos a medida que avancemos, nos vamos a adaptar a manejar un cierto tipo una cierta medida del error, que es el error relativo porcentual, que es muy cómodo para evaluar procesos repetitivos, como veremos en su momento. Por ejemplo, si yo en lugar de usar una derivada de una cantidad calculada, la derivada de la función tal en el instante tal, la calculo derivándola y reemplazando valores, ahí me da el valor exacto que me da el cálculo diferencial. Pero si en lugar de usar esa derivada, porque tendría que derivar la función analíticamente y luego reemplazar los valores, si en lugar de eso uso una aproximación de la derivada, pues ya entonces estoy introduciendo un ruido en el resultado que se conoce como error de truncamiento. El error de redondeo ya lo dijimos, y en ambos casos lo que significa es que tu respuesta, que es lo que llamamos el valor aproximado, se va a diferenciar del valor real ideal en alguna proporción, y a esa proporción es la que llamamos el error.
Entonces, el error también lo podemos expresar matemáticamente como el valor exacto real, el valor verdadero del dato, menos el valor que yo logré calcular. En algunos casos este valor verdadero no lo conocemos. Entonces no podemos calcular el error total, sino tenemos que hacer una especie de relativización, como lo vamos a ver en un par de láminas más adelante. Ahora bien, en distintas situaciones, el error puede tener un peso o una significación distinta. Yo le digo, bueno, si usted comete un error en una medida, si usted comete un error de 1 centímetro, ¿es mucho o es poco? Sus respuestas. Usted está midiendo, Profesor, dígame. digo que eso no depende un poquito del contexto en el que esté hablando. Absolutamente, un poquito no, totalmente, porque 1 centímetro, como lo decimos, 1 centímetro es una cosa chiquita, pero depende de en qué estemos, de cuál sea el proceso que estamos calificando, como bien lo acabas de decir. Si se trata de medir la longitud de un puente que tiene como 100 metros, un centímetro de diferencia es un error pequeño frente a la longitud de la estructura. No quiero decir que sea insignificante, o sea, no quiero decir que sea despreciable, no quiero decir que porque el error sea pequeño no hay que tenerlo en cuenta, no. Lo que quiero decir es que si se trata de una medida que se supone que son 100 metros y a mí me dio 100,01 metros, o sea, 100 metros y 1 centímetro más, o me dio 99,99, la diferencia entre el cálculo que yo hice y la medida real, que son 100 metros, es porcentualmente chiquita. Ahora, es posible que ese centímetro sea suficiente para que el puente se caiga, si es que me faltó, ¿cierto? No, o sea, que no estoy diciendo que porque sea pequeño el error, nos podamos despreocupar de él. Simplemente estoy diciendo que hay que considerar el orden de magnitud correcto. Ahora, si no se tratara de un puente, sino de la longitud de la bota de un pantalón, si uno va de la modista y dice, cójame el dobladillo del pantalón, y la señora se equivocó en 1 centímetro, ¿qué pasa? Que el pantalón queda demasiado alto con respecto al ideal que yo tenía o a la medida de mi cuerpo. Eso no afecta para nada a mí, pero se ve mal. O sea, o por lo menos no satisface el ideal de la persona. Y si el centímetro o 1 milímetro, cambiémoslo a 1 milímetro, funciona como error en el proceso, por ejemplo, cuando la Estación Espacial Internacional recibe suministros en la cápsula esa que le mandan y la alineación tiene que ser perfecta para que se acoplen. Si hay un descuadre de 1 centímetro y se chocan las dos máquinas y no se acoplan, ¿qué puede pasar ahí? O sea, en ese caso, un error de 1 centímetro, incluso de 1 milímetro, podría ocasionar un desastre de marca mayor. O en la posición del rayo láser cuando te están haciendo una cirugía en el ojo, ¿qué tal si el man se desvía 1 milímetro de la posición correcta? En fin, eso quiere decir que no importa el número, el tamaño numérico del error, así sea una proporción pequeña, pues hay que atender con mucho cuidado a que esa proporción sea lo más pequeña posible o satisfaga al menos los criterios que se determinen para el problema que estamos resolviendo. ¿Por qué esto último que acabo de decir? Porque normalmente cuando vas a hacer un cálculo numérico, dicen, bueno, calcúleme tal vaina, calcúlame la fuerza que hay en esa estructura, en ese elemento de la estructura, y necesito que ese cálculo tenga como máximo un 0,01% de error. Entonces, ahí ya te están dando un margen del que no te debes salir en el cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente tú tengas que usar un método que repite cálculos sucesivamente para encontrar valores aproximados de la variable que te pidieron encontrar, hasta llegar a encontrar que entre dos iteraciones sucesivas el error, la diferencia entre ellas es menor a ese porcentaje y ya puedes decir, bueno, el cálculo que me dio esta cantidad. Eso porque realmente no se sabe cuánto es la fuerza que está, la variable, el valor real de la variable que estás calculando no lo conocen. Si se conociera no te han puesto a hacer el cálculo porque ya yo lo tengo medido. Pero normalmente esto sucede para variables, para datos, para situaciones en las que el valor real no está conocido, pues no totalmente, no está conocido y entonces se calcula en forma aproximada. Entonces, ¿cómo vamos a usar nosotros el concepto del error?
Casi siempre el error en términos numéricos se presenta normalizado, es decir, en forma de porcentaje. Si yo conozco el valor verdadero de la cantidad que estoy midiendo, por ejemplo, si yo sé que la estatura mía es 1,80 y me estoy midiendo en el consultorio del médico y el médico tiene 1 metro y puesto en la pared, yo me mido y ahí me medí 1,79, pero yo sé que mi estatura, que el valor exacto es 1,80. Esa medida que me dio el instrumento, esa medida que obtuve por ese experimento, tiene una diferencia de 1 sobre 1,80. O sea, el error, que es 1 centímetro en ese caso, dividido entre 180, me da el porcentaje de error relativo con respecto a la estatura real mía. Eso está claro, o sea, no tiene discusión. Pero eso es cuando yo conozco el valor verdadero, o sea, yo sé que mi estatura es 1,80. Entonces, eso al tomar esa fracción y multiplicarla por 100, pues, al tomar esa fracción me da 0,0 algo. Al multiplicarlo por 100 me da el porcentaje de error, el error relativo porcentual verdadero. Se le pone el apellido verdadero porque se está calculando con respecto al valor verdadero de la variable que se conoce. Cuando el valor verdadero de la variable no se conoce, este error no se puede calcular porque no tengo contra qué valor poner aquí en el divisor. Cuando el valor verdadero no se conoce, entonces no le apostamos a calcular el valor verdadero, pues porque yo no sé cuánto es la medida esa. Entonces vamos a calcular una medida y lo que me preocupa, lo que me va a quitar el sueño es que yo haga cálculos sucesivos hasta que yo encuentre una medida suficientemente confiable. Entonces, en esos casos, lo que yo tengo que hacer es una o más estimaciones del valor que se supone que debo encontrar del resultado que estoy buscando mediante alguna técnica que me permita partir de alguna base e ir encontrando valores aproximados cada vez mejores hasta determinar que yo, después de una serie sucesiva de iteraciones, el valor que tengo con respecto al anterior ya no cambió casi nada, cambió en un porcentaje menos que el que a mí me interesaba como límite, y entonces digo, bueno, mi proceso ya tiene un resultado de una calidad aceptable. Es decir, en esos casos la mayoría de los métodos numéricos proceden de la siguiente manera. Se arranca con una aproximación inicial. Esa primera aproximación inicial del dato que estamos calculando la puedo tomar arbitrariamente como un valor de partida, depende del contexto, depende del tipo de problema, o la genero mediante alguna operación de cálculo. Luego, calculo a partir de esa aproximación inicial, calculamos una segunda. Esa segunda aproximación se supone que debe ser mejor que la primera si el método que estoy usando está bien orientado. Entonces, como ya tengo la primera que hice y tengo una segunda, entonces lo que procede es calcular cuál es el error relativo porcentual entre esta nueva y la inmediatamente anterior. Por ejemplo, si en la primera me dio 10 y en la segunda me dio 11, el error relativo porcentual siempre se calcula en este caso suponiendo que la nueva aproximación es más exacta, está más cerca del valor real que la anterior. Entonces sería 11 menos 10, 1, dividido entre 11, porque se supone que entre 10 y 11, 11 es el valor de mejor calidad, me da un onceavo que me da 0,09, da como el 9%, una cosa así. Entonces, si ese porcentaje de error entre la nueva aproximación y la anterior se pasa, es más grande del porcentaje de error mínimo que me han puesto o que yo me he definido como nivel aceptable de error, entonces en ese caso calculo una nueva, ya sería la tercera, y calculo, y una vez que la tenga, miro qué porcentaje de error relativo hay entre esa tercera y la segunda que tenía. Y se supone que si el método está bien orientado, ese porcentaje de error debe ser menor al que encontré entre la segunda y la primera. Si por ejemplo me dio el 8%, pero yo digo, necesito el dato con un error de menor al 1%. Entonces, entre la tercera y la segunda, el porcentaje de error fue del 8%. Entonces, hago una nueva. Ahora, calculo la cuarta. Entre la cuarta y la tercera, calculo el porcentaje de error.
me dio 6%. Hago una nueva y así hasta que entre la nueva y la anterior el error porcentual esté dentro del rango que para mí resulta o que para el proceso resulte admisible. Entonces el error relativo porcentual en todos los casos lo vamos a calcular así, como el valor de la aproximación actual, la última que hice, menos el valor de la variable en la aproximación o en la iteración inmediatamente anterior. La diferencia entre esos dos valores dividida entre el valor de la aproximación actual, porque, como dije al principio, la aproximación actual se supone mejor que la anterior. Y eso expresado en porcentaje, aquí puse valor absoluto para quitarnos el problema del signo, porque depende de si la cantidad va disminuyendo o va aumentando. Entonces, simplemente en valor absoluto, por 100, eso es lo que llamamos el error relativo porcentual. No es absoluto porque no es con respecto al valor ideal de la cantidad, no es con respecto al valor verdadero de la cantidad, porque no, puede que no lo conozcamos, sino que es relativo porque es entre dos aproximaciones sucesivas de un método de cálculo. Y este muñequito, esta expresión, esta sí la vamos a usar permanentemente para determinar si un procedimiento iterativo tiene que iterar una vez más o ya puede parar porque ya se llegó al error relativo porcentual deseado. Bueno, en algunas ocasiones se puede correlacionar. Esto no es una obligación hacerlo, pero se puede establecer una relación entre el porcentaje de error y el número de cifras significativas. Es decir, hay un criterio que uno de estos científicos que mencionamos al principio desarrolló en alguna vez ya hace más de 50 años, Scarborough, que dice que si se cumple que el error relativo porcentual es menor que una proporción como esta, 0,5 por 10 a la 2 menos n, se puede decir que el valor aproximado que acabas de calcular y que produjo este error relativo porcentual tiene al menos n cifras significativas. Fíjense que entonces lo que quiere decir es que cuando tú alcanzas un cierto nivel de error relativo porcentual, bajo este criterio, puedes asegurar que esa cantidad que calculaste, la última, tiene al menos X cifras significativas. ¿Cómo se aplicaría eso? Por ejemplo, para cerrar el tiempo de la clase de hoy. Si a mí me dicen calcule e elevado a la 0,5 con 3, 5 y 7 cifras significativas. Elevar e a la 0,5 es un problema que involucra imprecisión porque el valor de e tampoco tiene una cantidad de cifras decimales finita. Entonces, empecemos porque si yo lo quiero calcular matemáticamente, pues ¿cuánto le doy a la calculadora e? Las calculadoras de hoy en día no es como las que nos tocaba a nosotros, que había que poner 2.71, 82, 81, 82 porque no tenían una tecla para el número e. De hecho, no tenían teclas para muchas cosas. Sino que ahora uno dice e elevado a la 0,5, pum, y ahí sale un... Pero ese e que está usando la calculadora tiene una representación finita dentro de la memoria porque no tiene el número de cifras decimales infinitos que tiene el valor e porque no puede tenerlo, no los puede almacenar. En este caso vamos a abordar el problema intencionalmente de una manera aproximada, pues para ilustrar el tema del criterio de Scarborough. Bien sabemos que la e elevado a una potencia x se puede calcular en forma aproximada expandiendo la serie de Maclaurin que dice 1 más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial y así sucesivamente. Entonces, si yo uso un solo término de la serie, a la variable x, e a la 3, por ejemplo, me va a dar 1, e a la 4 me va a dar 1, o sea que usar un solo término de la serie es una mala práctica porque estoy recortando demasiado. Pero a medida que yo le voy agregando términos a la serie, el valor que voy encontrando se va a parecer cada vez más al valor real de e a la x. Por ejemplo, si yo digo e a la 4, 1 más 4 más 4 al cuadrado sobre 2 factorial, más 4 al cubo sobre 3 factorial. Si paro ahí, obtengo un resultado. Pero si le agrego más 4 a la 4 sobre 4 factorial, el resultado mejorará. Y si le agrego 1000 términos, pues el resultado de esa suma se va a parecer más al valor real exacto matemáticamente de e a la 4. Si quiero calcular ese resultado con 3 cifras significativas, el criterio de Scarborough me dice
que para 3 cifras significativas el error relativo porcentual debe ser menor de 0,5 por 10 a la 2 menos n, o sea, a la 2 menos 3, a la 10 a la menos 1. O sea que si yo obtengo un error relativo porcentual entre un cálculo y el anterior inferior a 0,05, tengo 3 cifras significativas. Si el error relativo porcentual es inferior para 5 cifras significativas, es inferior a 0,0005, ahí tengo la cantidad que produjo ese error relativo porcentual, se puede garantizar que tiene 5 cifras significativas y así sucesivamente. Entonces simplemente, si yo calculo E a la 0,5 con la calculadora, me va a dar esta cantidad que tengo aquí. 1,648728. Ok, eso no hay problema. Si yo quiero usar el criterio de Scarborough para determinar 3 cifras significativas, quiere decir que cuando yo encuentre en el cálculo un error relativo porcentual inferior a esta cantidad, el resultado tendría 3 cifras significativas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para probar? Voy a hacerlo agregando términos a la serie hasta que yo encuentre un error aceptable. Por ejemplo, si esta es la serie que calcula E a la X, voy a ponerla aquí para que la tengamos siempre visible. Y recordemos que el valor numérico matemático real es de 1,6487. Claro, en este caso podemos tener una aproximación del valor exacto. Ya sabemos que este no es absolutamente el valor exacto porque fue calculado con una máquina y en la máquina la cantidad E se representó truncada en algún sentido. Pero vamos a suponer o vamos, en gracia de discusión, a dar por supuesto que este es el valor exacto. Entonces, iniciamos con, si es E a la 0,5, si es el valor que me interesa calcular, el primer término es decir que vale 1. Al agregar el segundo término, entonces me da 1 más X, 1 más 0,5. Entonces, esta es mi segunda aproximación. Esta aproximación con respecto a esta, tienen una diferencia. Esta aproximación con respecto al valor real, entonces, si este es el valor real, se supone que este es el más exacto, el error relativo porcentual verdadero, no entre esta y esta, sino entre esta y el valor real, me va a dar del 9,02%. Y el error relativo porcentual aproximado, ya no comparando esta con esta, sino esta con esta, suponiendo que esta es más exacta, porque cuando entre dos aproximaciones se considera más exacta la última, no la anterior. Entonces sería 1,5 menos 1 sobre 1,5 que está aquí por 100, me da el 33%. Evidentemente, si este fuera el 100% de la cantidad, la diferencia entre esta aproximación y esta es de 0,5, la tercera parte del valor, del último valor, por lo tanto del 33%. Fíjense que aquí hemos calculado errores de dos tipos. Uno con respecto, es un porcentaje de error, pero uno con respecto al valor real y el otro entre las dos aproximaciones sucesivas. La mayor parte de las veces no vamos a conocer el valor real. Si agregamos ahora el tercer término, tengo estos tres, entonces el resultado me da 1,625. Comparado con el valor real, el porcentaje de error es de 1,43, pero comparado entre 1,625 y el 1,5 anterior, me da de 7,69. Si yo hago eso, agregándole más y más y más y más y más y más y más términos a la serie, voy a encontrar, fíjate que el valor real del resultado se va cerrando a 1,645, 648, 648, 6. Aquí se estabilizó el 7, luego aquí se estabiliza la cifra 2, la cifra 1. Y a medida que voy agregando términos a la serie, la calidad del resultado, permítanme, me retrocedo, se va a parecer más a este, que es el valor que dio la calculadora. No tengo la comparación. Ah, sí, aquí está la comparación con respecto al valor verdadero de la calculadora a partir de la iteración 12, o sea, a partir del 12º término, ya el error empezó a ser para la representación que tenemos aquí con la cantidad de dígitos que tenemos aquí, 0%. Y el valor, el porcentaje de error entre esta y la anterior
33%, ya lo vimos. Entre esta y la anterior, 7,62% y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero mirar entre estos resultados, cuando se tienen tres cifras significativas, cuando el error porcentual sea de menos de 0,05, con base en esto, aquí estaría, o sea que yo puedo decir que que aquí este resultado se puede asegurar con certeza que tiene tres cifras significativas correctas. Con el 0,5, pues miramos en qué lugar se ocupa el porcentaje de error relativo menos que lo que dice el criterio de Scarborough. Y bueno, aquí tenemos 5 cifras significativas en este resultado. Con 7 cifras significativas estaríamos por aquí y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero mostrar es que ese criterio de Scarborough, que no es que lo vayamos a usar permanentemente, es una manera que tiene uno como ingeniero de explorar si los distintos valores aproximados de un resultado, fíjense que estos valores, recuerden, estos valores surgieron a medida que yo voy agregando 1, 2, 3, 4, 5, 6 más términos a la serie en cuestión. Es decir, estos resultados son fruto del, permítanme, me devuelvo aquí a donde está la serie, de agregar con un término, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, hasta donde sea necesario. ¿Hay que hacer todos esos cálculos? Depende de la precisión que quieras encontrar, depende del porcentaje de error que quieras hallar. Pero, naturalmente, hacer los cálculos de una serie como esta o de cualquiera otra cuyos términos sean más complejos es igualmente trivial. ¿Por qué? Porque no los vas a hacer manualmente con la calculadora en una hoja de papel. Los vas a introducir en un programa o en un software, en una hoja electrónica o en cualquier MATLAB o en cualquier herramienta y tu preocupación es introducir correctamente las expresiones que generan las iteraciones. Es hacer el programa correctamente. Y después que él tenga que hacer 100,000 iteraciones, ese no es problema tuyo. Pues póngalo ahí a correr y ahí se demora 10 minutos y al final tienes el resultado con una precisión altísima. Depende, pues, pero ese es el esquema en el que nos tenemos que mover en este curso. Determinar cuál es el procedimiento correcto para hacer las iteraciones. Pues coger uno, modelarlo, ponerlo en una máquina de cómputo, en una calculadora, en un Excel o en una página, donde sea, introducir los parámetros del problema correctos y hacer las iteraciones y posteriormente analizar los resultados, porque aunque hayan resultados numéricos, es posible que cuando tú los veas, digan, eso no puede ser. O sea, quiere decir que el método está matemáticamente bien fundamentado, pero los resultados que producen son absurdos físicamente o no coinciden no corresponden con la realidad, por lo tanto ese método hay que desecharlo y hay que buscar un método diferente. Eso lo enfrentaremos un poquito más adelante. Profesor. Sí, dígame. O sea, lo que yo no he entendido es por qué, en un ejemplo utiliza Euler a la 0,5 y como que en la formulita general sale Euler a la X. O sea, ¿qué significaría? Ah, no. Lo que pasa es que esta es la forma general, ¿cierto? Esta es concentrémonos aquí en esta serie. E a la X se calcula como 1 más X. Ahora, a mí me pidieron calcular no E a la X, porque E a la X no produce un resultado numérico. Me dicen, calcule cuánto vale E a la 0,5. Y lo voy a hacer con base en esta serie. Entonces quiere decir que voy a hacer una instancia de cálculo de esta serie usando para la variable X, usando el valor 0,5. El valor resultado, lo que me da de este lado de la igualdad, será de mejor calidad en la medida en que yo agregue más términos a la serie. Entonces, para el cálculo, empiezo con el primer término, luego le agrego el segundo, que para este problema que me pidieron resolver es un 0,5. Luego le agrego el tercero, que es 0,5 al cuadrado sobre 2, y así sucesivamente. Esta es la serie que calcula que algebraicamente representa el valor de E elevado a un valor de X. Si yo te cambio el problema y te digo, bueno, hazme lo mismo, pero para E elevado a la 3,25, vas a tener que hacer lo mismo, pero solo que aquí pones 3,25, aquí también, aquí también, aquí también. ¿Y cuántos términos vas a agregar? Seguramente que me vas a decir, bueno, ¿y con qué porcentaje de error lo desea? Digo, no, con un porcentaje de error inferior al 1%. Entonces tú empiezas a calcular con el primer término, con la suma de los dos primeros, y miras el porcentaje de error que da esa suma con respecto al 1.
Luego le agregas el tercer término y esa suma, calculamos el porcentaje de error relativo entre ella y la suma anterior sin incluir este término y ahí te da un porcentaje. Cuando el porcentaje de error entre la nueva suma y la suma hasta el término inmediatamente anterior sea menos que la tolerancia que yo te pedí, sí, bueno, aquí está mi resultado porque ya cumple con el criterio del error. Sí, bueno, esto pues lo vamos a tener que aplicar sucesivamente. Quería dejar definido el concepto de lo que es, pues ya lo dijimos, de lo que es el error relativo porcentual, que es el error que existe entre una nueva aproximación de un dato, de un resultado, y la aproximación inmediatamente anterior, considerando, repito, considerando que la nueva aproximación es mejor, de mejor calidad, es más exacta que la aproximación anterior. Es decir, está más cerca del valor real que la anterior. Con ese criterio vamos a calificar o veremos que vamos a procesar los distintos métodos y los distintos tipos de problemas que vamos a trabajar a lo largo del curso. He dejado de compartir mi pantalla. Entonces ahora voy a descargar la lista de asistencia que el sistema me entrega. Bueno, se nos ha terminado ya el tiempo de la clase de hoy. Entonces, en la siguiente clase, quizás ya entonces empezaremos a abordar problemas numéricos de cierta, o sea, con un primer capítulo del curso formalmente, pero ya lo haremos sobre la base de los conceptos que hemos estudiado hasta el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario adicional de parte de ustedes. Si no es así, pues entonces nuevamente mis agradecimientos. Vanessa, ¿tienes algo que decir? Sí, el material de la clase de hoy, ¿dónde se encuentra? ¿Estas láminas? Ujú. Ya están puestas en Sabio, hija. Ok, listo. Están en la semana número 2 en Sabio. Las subí inmediatamente antes de empezar la clase. Entonces ahí las pueden descargar y las pueden volver a revisar. Igualmente ahora terminando esta clase y después del almuerzo, entonces voy a subir a la página de Sabio este video y el anterior que creo que todavía no lo he subido porque hubo un cambio de servidor allá, entonces no lo encontraba, no sabía dónde estaba y ya me di cuenta dónde están guardándose, para que ustedes eventualmente si necesitan o incluso quienes no hayan estado pues puedan ver al menos lo que se dijo en la clase. Bueno, mis alumnos, les agradezco mucho su atención, su amabilidad, y bueno, que Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde y un feliz resto de semana. Nos vemos entonces en la clase del viernes, ¿verdad? Listo, profe, hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, buena tarde. Gracias, profe.